expresar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Muy buenos días, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy compartimos el devocional Despierta con Jesús. Sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Transmitida a través de YouTube con el propósito de llevar una palabra que fortalezca su vida. Les comparte este devocional la familia López Martínez. Sacia mi ser, tu inagotable amor. En esta mañana estaremos compartiendo el tema Que nadie se pierda. Cuando pensamos en la muerte, pensamos en esos momentos difíciles, cuando algunas personas que nos escuchan en esta mañana pueden haber experimentado la muerte de algún ser querido, alguna persona cercana. Sabemos que existe un dolor que no podemos describir. Es un dolor de separación, es un dolor el cual solamente el Señor puede ir sanando a medida que pasa el tiempo. Y vemos que en Ezequiel capítulo 33, 11 nos dice cuán importante es para Dios que el impío vuelva al camino correcto. Dice el Señor, Dios le dice a Ezequiel que le diga a la gente que no se complace en la muerte de los impíos, sino que prefiere que se arrepientan y vivan. Para Dios es muy importante que nosotros como seres humanos nos reconciliemos con Él. La separación que hay entre el hombre y Dios es una separación muy grande, y lo que causa esta separación es el pecado. El pecado nos lleva a apartarnos totalmente de Dios, nos aleja, nos aparta a un lugar distante de la presencia de Dios y no nos podemos conectar con Él. La única forma de hacerlo es a través del Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado, quien es el puente, quien es el mediador que nos habla la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué este versículo habla del impío. ¿Qué es el impío? Estuve mirando el significado y dice, tanto en hebreo como en griego, describe la Biblia que es una actitud espiritual, que es lo contrario de la piedad. También se describe como un desprecio de Dios y de su ley. Además, podemos también ver como un matiz de hostilidad. Es totalmente lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Una persona impía tiene un final terrible, que es totalmente la muerte espiritual. Pero el Señor dice y declara que Él no se complace de que la persona esté muerta espiritualmente, sino que Él se complace de que la persona se reconcilie con Él, pueda dar ese paso de fe y viva. Dice, vuélvasen de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Entonces vemos que en este libro de Ezequiel, Dios está advirtiendo a los judíos en Babilonia sobre las consecuencias de seguir pecando. También les promete que es necesario que la persona que se aparta del pecado, esta persona vivirá. Entonces, algo que nosotros debemos darnos cuenta es que el Señor anhela que nosotros estemos en esa conexión con Él. ¿Quién es la persona más beneficiada o quién se beneficia de que haya esa reconciliación? Nosotros como seres humanos. Porque cuando nosotros no estamos reconciliados con el Señor, muchas veces en nuestra vida nos invade el temor, nos invade la tristeza, nos invade la desesperanza. Hay muchísimas cosas, emociones y todo lo que nos rodea que no nos beneficia. Pero es importante nosotros recordar que el Señor nos da una promesa. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice,
Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí quiere decir que todo esto, todo lo que nosotros hablamos día tras día en estos devocionales, tiene que ver con Dios, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la palabra. Y en la palabra de Dios nos está hablando que el Señor nos prometió eh, que Él nos reconcilia con el Padre y Él nos hace a nosotros también reconciliadores. Pero también en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos habla de una promesa del Señor. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú, amigo que me escuchas en esta mañana, quiero decirte lo siguiente. Jesús prometió que Él iba a volver, y es una promesa. Y no es que Él se le olvidó esa promesa, sino que aquí en este versículo nos explica la misericordia, la paciencia que tiene el Señor para con nosotros, porque dice que no queriendo que ninguno perezca. Sí, tú que me escuchas en esta mañana y que sabes cómo estás con Dios, puedes hacer un análisis, una reflexión, cómo está tu relación con Dios, si estás lejos, si estás cerca, pero en esta mañana el Señor dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Debe haber un arrepentimiento por parte de nosotros, debe haber una convicción de pecado. En Hebreos 10:37 dice: porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Él vuelve, pero Él vuelve también por las personas que se han arrepentido y han reconocido su condición. Yo quiero que oremos en esta mañana por ti que me escuchas en este tiempo y podamos confesar nuestro pecado, hacer un alto en el camino y analizar si realmente ese camino me lleva hacia la salvación o ese camino hacia dónde me está llevando, y pedirle ayuda al Señor para que nos podamos reconciliar con Él. Oremos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has llamado, Señor, a muchos. Padre, tu palabra dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero en esta mañana, Señor, queremos orar, queremos interceder, queremos pedirte, Señor, por los que tienen lucha, Señor, que no han podido volver, Señor, que escuchan el mensaje día tras día o que quizás de vez en cuando, Señor, quieren escuchar este mensaje, pero tienen luchas en su interior. Ora ahí en donde tú estás y pídele al Señor que te ayude. Padre, yo oro para que tú fortalezcas, Señor. Padre, para que tú reveles, Señor, la salvación, Señor, que tú has regalado a cada uno, Señor. Porque aquí estamos viendo, Señor, que tú nos hablas, que no es que esté por tardanza, Señor, sino que tú eres paciente para con nosotros, entendiendo, Señor, que no quieres que ninguno perezca. Padre, trae reconciliación, trae, Señor, salvación, trae convicción, Señor, de pecado, y ayúdanos, Señor, a volver a ti. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor. Dios los bendiga en esta mañana.